Jesús expulsa del templo a los vendedores. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo. Comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y a comprar dentro del recinto mismo. Volcaba las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de palomas. Y no permitía a nadie transportar cosas por el templo. Luego se puso a enseñar y les dijo: ¿No dice Dios en la Escritura: mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron de lo ocurrido y pensaron deshacerse de él. Le tenían miedo al ver el impacto que su enseñanza producía sobre el pueblo. Cada día salían de la ciudad al anochecer. El poder de la fe. Cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera, que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús respondió: Tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro: levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. ¿Con qué autoridad haces esto? Volvieron a Jerusalén y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías, y le preguntaron: ¿con qué derecho has actuado de esa forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Jesús les contestó: les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta. Y si me contestan, les diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de hombres? Ellos comentaron entre sí: si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá entonces: ¿por qué no le creyeron? Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les contestó: entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El templo del cual se habla aquí es la casa de Dios. Y Jesús no entró en el santuario porque estaba reservado a los sacerdotes. Todo ocurrió en los atrios y seguramente tuvo problemas con los levitas, guardianes del templo. Aquí se había instalado al sur de la explanada una serie de vendedores que empezaban a invadir los patios, lo que no favorecía en nada a la oración y el culto. Los sacerdotes se habían acostumbrado a todo esto y el jefe de ellos era Caifás. Y resulta que recibía buenas entradas económicas con su autorización, que daba para venir en el terreno del templo a hacer sus ventas. Existen personas que tienen algunos carismas, por ejemplo, el de obrar curaciones. Y
empiezan ayudando al enfermo a que perdone a los demás y que pida perdón por sus propios errores, a que disponga los rencores que puede guardar contra sí mismo por fracasos pasados. Solamente entonces podrá actuar libremente la gracia de sanación